Mol es un concepto bien característico para un químico. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué es un mol? Para ayudarte a entender este concepto, primero te pregunto, ¿qué es una docena? Hablamos de docenas de huevos, de docenas de donas, de docenas de bananas. Acá tenemos en realidad media docena de banana. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es una docena? ¿Cómo definirías una docena? Yo te propongo esta definición. Una docena es una cantidad que contiene 12 unidades. ¿Te parece bien? Una docena es una cantidad que contiene 12 unidades. ¿Y qué sería entonces una docena de huevos? Sería una cantidad que contiene 12 huevos. Bien, está claro, ¿no? Eso es el concepto de docena. Ahora reemplacemos el 12. En lugar de usar 12 como número, usemos este otro número, el número de Avogadro. Un número muy grande, fíjate que es un 6,02 multiplicado por 10 a la 23. Eso significa, está en notación exponencial, si lo ponemos escrito con todos los ceros, sería este número. Un número muy grande. Entonces es 6,0602 seguido por 21 ceros más. Ese es el número de Avogadro. Entonces, si reemplazamos en la definición de docena, si lo reemplazamos al 12 por este número, por el número de Avogadro, vamos a tener el concepto de mol. Entonces, ¿qué es un mol? Un mol es una cantidad de materia que contiene 6,02 por 10 a la 23 unidades. Esa es la definición de mol. Y si la queremos aproximar más a la química, por ejemplo, si hablamos de un mol de átomos, podemos decir que un mol de átomos es la cantidad de materia que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Así como el concepto de docena lo podemos aplicar a bananas, a huevos, el concepto de mol lo podemos aplicar a distintas partículas en química. Veamos algunos ejemplos. Podemos hablar de un mol de moléculas, que sería entonces, un mol de moléculas sería la cantidad de materia donde hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, el mol sirve para expresar cantidad de materia. Un mol de átomos sería la cantidad de materia donde hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de banana no se usa, pero para ponerlo como ejemplo, sería la cantidad de bananas donde hay 6,02 por 10 a la 23 bananas. Volvamos a los huevos. ¿Qué masa tiene una docena de huevos? ¿Cómo hacemos para saber la masa que tiene una docena de huevos? Podríamos decir que la masa, que está representada ahí con la letra M, de una docena de huevos la podemos obtener con, si conocemos la masa de un huevo, lo multiplicamos por 12 a ese número y vamos a obtener la masa de la docena de huevos, ¿no es cierto? Supongamos que la masa de cada huevo es de 70 gramos, que son todos iguales. Entonces, la masa de la docena de huevos sería 12 por 70, 840 gramos. Ahora vamos a la química. Supongamos que quiero conocer la masa de un mol de átomos de carbono. El carbono que constituye este carbón, supongamos un mol de átomos de carbono y queremos saber qué masa tiene. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con los huevos. Decimos que la masa de un mol de átomos de carbono va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23, el número de Avogadro, multiplicado por la masa de cada átomo de carbono. ¿Y de dónde sacamos esa masa de átomo de carbono? En el caso de los huevos, podemos pesar uno si son todos iguales y asumimos ese peso para el resto. En el caso de los átomos de carbono, la masa de cada átomo es única y está en tablas. Se la pueden encontrar en tablas y en este caso, para el átomo de carbono, es aproximadamente 2 por 10 a la 23 gramos. Ahí está faltando la unidad gramos. Esa sería la masa de un átomo de carbono. Entonces, para obtener la masa de un mol de átomos de carbono, es decir, de 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, multiplicamos esa masa por el número de Avogadro y obtenemos ahí la cantidad la masa, digamos la cantidad de gramos que tiene un mol de átomos de carbono, que son 12 gramos.
Fíjate que multiplicamos acá la masa, que es un número de un átomo, como un átomo es algo muy pequeño, tiene una masa muy pequeña expresada en gramos, pero la cantidad de átomos que hay en un mol es muy grande, y al final la multiplicación de estos dos números, uno muy grande con uno muy pequeño, me da un número razonable, 12 gramos. Entonces, en lugar de tabular, de poner en tablas la masa de cada átomo, expresada así con este número tan pequeño, lo que encontramos en las tablas es la masa no de un átomo individual, sino la masa de un mol de átomos. Entonces, en la tabla periódica, por ejemplo, donde se encuentran todos los elementos químicos, está este dato de la masa, no de un átomo, sino la masa de un mol de átomos. Si vemos, por ejemplo, para el carbono, acá tenemos el 6, que es el número atómico, y debajo del símbolo tenemos la masa, que son los 12 gramos. Entonces, esto cuando lo expresamos en gramos, me está indicando la masa de un mol de átomos, no de un átomo, porque un átomo es mucho menos que un gramo, es un valor muy pequeño, pero de un mol de átomos no, porque como en un mol hay muchos átomos, es un número más razonable. Ahora, si apliquemos esto que acabamos de aprender a esto que nos están pidiendo acá, ¿qué masa tiene un mol de moléculas? Un mol quise escribir. ¿Qué masa tiene un mol de moléculas de agua? ¿Cómo haríamos? Primero decimos, esta es la fórmula molecular del agua, es decir, que tiene 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Entonces, en un mol de moléculas de agua hay un mol de moléculas de oxígeno. Es decir, si tengo una molécula de agua, tengo una molécula de oxígeno. Si tengo 12 moléculas de agua, tengo 12 moléculas de oxígeno. Si tengo un mol, que es 6,02 por 10 a la 23, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y para el hidrógeno voy a tener el doble, voy a tener 2 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ir a la tabla periódica, fijarme cuál es la masa de un mol de átomos de hidrógeno, que es 1, muy próximo a 1, aproximadamente 1, y la masa de un átomo de oxígeno es 15,9994, es decir, 16. Lo tomamos 16 directamente. Entonces, venimos aquí, un mol de átomos de oxígeno es 16, del hidrógeno era 1, pero como son 2 moles, entonces tengo 2 gramos, sumo esas masas y obtengo la masa de un mol de moléculas de agua, que es 18 gramos. Esto mismo lo podemos aplicar, por ejemplo, para el cloruro de sodio. Yendo a la tabla vamos a encontrar que un mol de átomos de sodio tiene una masa de 23 gramos, el cloro 35,5, por lo tanto el cloruro de sodio 58,5 gramos. Esta es la forma entonces en la que se puede obtener la masa, esto se llama masa molecular, masa molar de una molécula o de un átomo. Vamos a calcular ahora número de moles, es decir, cuántas veces tengo esa cantidad de átomos de moléculas. Es como decir, calcular cantidad de docenas que tengo de algo, ¿no? Así, eso es decir, calcular el número de moles es como decir, calcular la cantidad de docenas, pero no estamos hablando de 12, sino del número de Avogadro. Supongamos que tenemos 1000 gramos de agua. 1000 gramos de agua y queremos saber cuántos moles de agua hay en esos 1000 gramos, es decir, cuántas veces podemos formar grupitos de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua entre todas las moléculas que están presentes en ese kilo de agua. ¿Y cómo hacemos para calcular el número de moles en este caso? Necesitamos primero el peso de un mol o la masa de un mol de moléculas, que dijimos que era 18 gramos, acá lo expresamos así, 18 gramos por mol, esa sería la masa de un mol de moléculas de agua. Y paso seguido, para calcular el número de moles, que vamos a representar con la letra N, lo que tenemos que hacer es, a la masa de la sustancia, que es este kilogramo que tenemos acá, lo dividimos en el peso molecular o la masa molecular. Hay distintas formas de nombrarlo, numéricamente es lo mismo. Entonces, hacemos las cuentas, nos queda que el número de moles es igual a 1000 gramos sobre 18 gramos por mol.
los gramos con gramos se simplifican y nos da como resultado 55,5 mol. Entonces, esa es la cantidad de moles de agua, de moléculas de agua que tenemos en esta masa de agua. Si hacemos lo mismo para el cloruro de sodio, tenemos la misma masa, pero en este caso el peso molecular o la masa molecular es diferente. Habíamos calculado 58,5. Entonces, si calculamos el número de moles, vamos a obtener que en esos 1000 gramos tenemos 17 mol de moléculas. Menos que en el caso del agua, porque la masa molecular es mayor en el caso del cloruro de sodio. Así que bueno, espero que te haya quedado claro estos conceptos de mol, y para que, si te olvidas, puedes asociarlo al concepto de docena, que es mucho más fácil entenderlo, para después llevarlo a este otro concepto de mol con el número de Avogadro.